Bienvenidos. Continuando con el curso, el día de hoy vamos a trabajar con el manejo de funciones en Excel. Para ello nosotros tenemos acá funciones de fecha y hora, funciones matemáticas, funciones estadísticas, funciones de texto y funciones lógicas, con las cuales vamos a ir trabajando. En las cabeceras de cada grupo describe el nombre de la función que vamos a utilizar. Para ello nosotros nos vamos a situar en la pestaña fórmulas y en la opción insertar función, que es la primera. Le doy clic, tenemos esta ventanita y observamos que en nuestra hoja de Excel ya se ha insertado el signo igual en nuestra celda donde vamos a trabajar. Seleccionamos una categoría, en este caso fecha y hora. Seleccionamos la función que es ahora y en la parte inferior nos da una breve descripción de esa función. Es importante que nosotros sepamos de qué trata esta función, así que tenemos que leer. Ahora dice, devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a devolver? La fecha y hora actuales, ¿no es cierto? Aceptar. Argumentos de función, dice, devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Esta función no tiene argumentos y el resultado de la fórmula es volátil, ¿no? Y clic en aceptar. Y acá podemos observar que nos ha devuelto la fecha del sistema y la hora. Entonces esta función ahora devuelve la fecha actual y la hora de tu sistema. Vayamos con la función hoy. Pestaña fórmulas, insertar función. Acá entonces buscamos la función hoy, que está ordenada alfabéticamente. Vayamos a hoy, acá está. Nos dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Entonces le doy clic en aceptar. Esta función tampoco no tiene argumentos, su resultado es volátil. Y clic en aceptar. Entonces esta función hoy nos devuelve la fecha actual. La fecha actual. A diferencia de ahora. Ahora nos devuelve una fecha y hora. Este hoy simplemente nos devuelve la fecha. Vayamos año. Fórmulas, insertar función, año. Esta función nos devuelve el año, un número entero, dice, en el rango 1900 y 9999. Aceptar. Necesitamos acá un valor, un dato, número de serie, en este caso una fecha. Vamos a elegir, en este caso, nuestro dato 2. Le doy clic, ¿no? La celda C4 y nos devuelve el año. El resultado va a ser 2019, ¿no es cierto? En este caso nos está mostrando el resultado de la fórmula 11 de julio de 1905. ¿Qué sucede con esto? A ver, le doy clic en aceptar. Fíjense acá. Puede suceder que nos arroje un resultado de esta manera, ¿ya? Pero esta función año simplemente nos tenía que devolver el año de esta fecha, 5 de abril 2019. Acá el resultado tendría que ser 2019. Para ello, yo me voy a la pestaña inicio y vemos acá el formato de esta celda está en fecha, ¿no? El formato de esta celda está en fecha. Entonces yo voy acá, clic y simplemente le digo general y listo. Ahora sí está correcto, ¿no es cierto? Año 2019. De toda esta fecha simplemente el año necesito, 2019. Vayamos con mes. Pestaña fórmulas, insertar función. Vayamos con mes. Aquí está. Devuelve el mes, un número entero, dice, ¿no? Del 1 de enero a 12 de diciembre. Aceptar.
necesitamos una fecha. Por ejemplo, vamos a trabajar con el dato 3, le doy clic, ¿no?, en la celda de 4 y su resultado es 1, aceptar. El mes de esta fecha es 1, ¿no es cierto? Vayamos a día, fórmulas, insertar función. En día, nos devuelve el día del mes, dice, ¿no?, un número de 1 al 31. Aceptar. Número de serie, por ejemplo, vamos a elegir nuevamente el dato 2 y aceptar. Entonces, ¿qué día es de esta fecha? 5. Y de esa manera hemos trabajado con las funciones de fecha y hora. Entonces, ahora vamos a trabajar con las funciones matemáticas. Bien, con las funciones matemáticas. Lo puedo hacer nuevamente desde el asistente, o también, si ya conoces todas las funciones, la puedes hacer manualmente. Pero siempre tratemos de trabajar con el asistente. ¿Por qué? Fórmulas, insertar función. Cuando nosotros trabajamos con el asistente, nos da una breve descripción de esa función, ¿no es cierto? En este caso yo voy a elegir una categoría que son las matemáticas y vamos a la suma, que es la que vamos a realizar. Entonces, en suma, por ejemplo, si yo elijo esa función, nos indica, ¿no?, suma todos los números en un rango de celdas. Bien, entonces nos da una breve descripción. Por eso, cuando nosotros estamos empezando a trabajar con las funciones en Excel, es preferible siempre que lo hagamos con el asistente. Ahora, si tú ya conoces de memoria cada función y cada tarea que realiza dicha función, entonces no es necesario que utilices nuestro asistente. Voy a elegir suma, aceptar. Voy a borrar esto de acá, ¿no?, que esté en blanco. Vamos a sumar dos números. Para ello, el dato 1, yo tengo el número 100, le doy clic, ahí está, y a la derecha, fíjense, nos marca el número, el 100. Número 2, clic, el 7, listo, ¿no?, 100 y el 7, y el resultado es 107. En la parte inferior también nos está mostrando el resultado de la fórmula, 107. Aceptar. Y listo. La suma de estos dos números es 107. De esa manera. Vayamos con producto. Fórmulas, insertar función. Busco producto, en la letra P. Producto, dice, multiplica todos los números especificados como argumentos. Aceptar. Vayamos borrando esto. ¿Qué número vas a multiplicar? Entonces, nuevamente, agarro el 100 y el 7 y listo. El resultado es 700. Y clic en aceptar. ¿No es cierto? La multiplicación de esos dos números, 700. Redondear. Función redondear. Fórmulas, insertar función. Vamos a redondear. Aquí está. Redondea un número al número de decimales especificado. Aceptar. Nos está pidiendo un número, vamos a elegir el dato 3. Número de decimales nos está pidiendo. En este caso, nuestro ejemplo cuenta con 4 decimales. Si yo le digo 1, por ejemplo, el resultado va a ser 15,6. Si lo cambio, por ejemplo, el número de decimales, le digo 2, va a ser 15,55. No, tú tienes que definir cuántos decimales necesitas. Clic en aceptar y ahí está nuestro resultado, ¿no? Ahora, cuando aparece de esta manera, simplemente tú te vas a inicio y le dices en general, ¿no? 15,6. El formato de las celdas, como habíamos trabajado en año, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Ok, continuamos. En residuo, ¿no? Residuo, fórmulas, insertar función. Residuo,
Aquí está. Proporciones residuo después de dividir un número por un divisor. Ok, aceptar. Entonces un número, por ejemplo el 100, divisor, por ejemplo el 7, ¿cuánto va a ser el resultado? 2, aceptar. Ahí está el residuo, ¿no? Cuando hemos trabajado con estos dos valores, el residuo es 2. Cociente. Fórmulas, insertar función. Vayamos con cociente. Devuelve la parte entera de una división, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes se están dando cuenta, trabajar con el asistente nos da más detalles sobre la función con la cual estamos trabajando. Aceptar. Cociente. Numerador, por ejemplo, el 100. Denominador, el 7. Y el resultado va a ser 14. Y listo, ¿no? El cociente de 100 dividido entre 7 es 14. Entero. Fórmulas, insertar función. Vayamos con entero. Nos dice, redondea un número hasta el entero inferior más próximo, ¿no es cierto? Aceptar. Voy a elegir un número, por ejemplo este de acá, el dato 3. Y su resultado, fíjense acá, el 15. Aceptar. Listo, ¿no? Vayamos con la última función matemática. Bueno, tenemos dos más. Raíz. Raíz de un número. Fórmulas, insertar función. Vayamos con raíz. Aquí está. Devuelve la raíz cuadrada de un número. Aceptar. Entonces elegimos un número, por ejemplo, el 100. Y su raíz es 10, ¿no? Aceptar. Su raíz cuadrada es 10. Potencia. Fórmulas, insertar función. Vayamos con potencia. A ver, potencia acá. Debe estar, acá está. Devuelve el resultado de elevar el número a una potencia. Aceptar. El número, por ejemplo, el 7. Potencia, digamos, puedes colocar 2. Entonces, 7 por 7, 49. Ahí está el resultado. 49. Muy bien. Pasamos a lo que son las funciones estadísticas. Bien, funciones estadísticas. Vayamos trabajando con las funciones estadísticas. Fórmulas, insertar función, ¿no? Entonces cambiamos la categoría estadísticas. ¿Cuál es la primera? Contar. Contar. ¿Qué nos dice contar? Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. ¿Ya? Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Aceptar. En este caso, ¿cuál es mi rango de valores? Es todo esto, todos estos 6 números que yo tengo. Ese es el rango de valores. ¿Ok? Listo. Y el resultado va a ser 6. Aceptar. ¿Por qué 6? Porque nos dice que la función contar va a contar las celdas, ¿no es cierto? Entonces por eso es 6. Tenemos 6 celdas con números acá. Bien. Máximo. Fórmulas, insertar función. Vayamos a máximo. Max, ¿no? Dice, nos devuelve el valor máximo de una lista de valores. ¿Ok? Entonces, aceptar. Y yo voy a seleccionar todo este rango de los 6 números nuevamente. Y el resultado va a ser 45, ¿no? El máximo valor de estos 6 datos numéricos es el 45, ¿no? Vayamos a mínimo, fórmulas, insertar función. En mínimo, aquí está, min, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. A aceptar. Entonces, nuevamente yo voy a borrar esto y selecciono todo esto y el resultado es 15. El valor mínimo de todo este rango de valores es el 15. Moda. ¿A qué se refiere moda? ¿Ya? ¿A qué se refiere moda? En la moda nosotros vamos fórmulas, insertar función. Vayamos con moda, ¿no? Está con el nombre de moda.1, ¿ok?
devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o rango de datos. Aceptar. Entonces nosotros seleccionamos nuevamente todo el rango de los 6 datos numéricos y el resultado es 15. ¿Por qué es 15? Porque es el valor que más se está repitiendo. Nosotros podemos observar, son 3 veces que se repite ese valor dentro de este rango. Promedio. Fórmulas, insertar función. Vayamos con promedio. Aquí está. Devuelve el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Aceptar. Voy a borrar y nuevamente selecciono todo esto y su promedio había sido 25 de todos esos números, ¿no? De esos datos numéricos, de ese rango de valores, es 25. Aceptar. Entonces el promedio es 25, ¿no es cierto? Bien, entonces de esa manera seguimos trabajando. Ahora vamos a trabajar con las funciones de texto. Bien, con las funciones de texto. Fórmulas, insertar función. Ahora vamos a cambiar la categoría a funciones de texto. Concatenar es la primera. Nos dice que une varios elementos de texto en uno solo. ¿Ya? Une varios elementos de texto en uno solo. Aceptar. ¿Cuál vamos a unir nosotros? Por ejemplo, el texto ofimática. Y aquí está, ofimática. El texto 2 va a ser Word y listo. Aceptar. Y el resultado es este, ¿no? Ofimática, Word. ¿No es cierto? Concatenar une cadenas de texto en uno solo. Izquierda, fórmulas, insertar función. Izquierda, ¿no? Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. En este caso puede ser ofimática, que es una cadena de texto. Word es otra cadena de texto. Excel es otra cadena de texto, ¿no? Entonces nos dice, devuelve el número especificado de caracteres. Caracteres se refiere, en este caso, nuestra palabra ofimática. ¿Cuántos caracteres tiene? Tiene 9. ¿Por qué 9? Cada letra es un carácter. A eso se refiere los caracteres. Aceptar. Entonces necesitamos un texto, en este caso ofimática. Número de caracteres que yo quiero extraer de esta palabra. Por ejemplo, le digo 3, ¿no? Y el resultado va a ser ofi, ¿no es cierto? Aceptar. Aquí está. Desde la izquierda de esta palabra ofimática se ha extraído 3 caracteres. Por eso el resultado ofi. Derecha. Ahora desde la derecha, fórmulas, insertar función. Derecha. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Pero esto es a partir de la derecha, ya no de la izquierda. Aceptar. Vamos a trabajar con el mismo texto, ofimática. Le digo también 3, pero el resultado va a ser IK, ¿no? Aceptar. Desde la derecha de esta cadena de texto ha extraído 3 caracteres. De esa manera. Minúscula. Fórmulas, insertar función. Minúscula, ¿no? Aquí está, minúscula. Convierte todas las letras de una cadena de texto en minúsculas. Yo le digo aceptar. ¿Cuál es el texto que queremos convertir en minúsculas? Yo le voy a decir Excel. Listo. Y aceptar. Lo ha convertido en minúscula, ¿no es cierto? Este texto de Excel lo ha convertido en minúscula, la función minúscula, ¿no? Mayúscula, fórmulas, insertar función. Ahora mayúscula, ¿no? Mayúscula. Convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Ahora vamos a elegir otro texto, por ejemplo Word. Entonces el resultado va a ser Word. Aceptar. Ahí está. Hemos convertido el texto
que estaba en minúscula a mayúscula. Bien, vayamos trabajando con las funciones lógicas. Tenemos tres principales: la si, la i y la o. Muy bien, vamos a trabajar con estas funciones. Bien, fórmulas, insertar función, ¿no? Entonces cambiamos esto a lógica. ¿Ok? Aquí está si. ¿Qué nos dice la función si? Comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Bien, yo le doy clic en aceptar. Entonces, prueba lógica. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Este valor que sea mayor o igual a 18, ¿no es cierto? Valor mayor o igual a 18. Entonces yo le digo acá verdadero, y si no se cumple va a ser falso. En este caso, ¿cuál es el resultado? Es verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta celda es mayor o igual a 18, ¿no? Entonces a aceptar. Verdadero. Por ejemplo, acá yo lo cambio. ¿Qué sucede? Le digo 20, ¿no? Igual se está cumpliendo la condición acá. Ahora, si nosotros modificamos, por ejemplo, fórmulas, insertar función, en vez de 18 yo le digo ese valor, vamos a cambiar el signo acá, menor o igual a 15, ese valor 20 es menor o igual a 15, es falso, ¿no? Aceptar. Entonces, falso. Ahora, otra manera de trabajar, lo voy a borrar nuevamente. Fórmula, insertar función. Función sí, aceptar. Prueba lógica. No, vamos a decir, este valor es mayor o igual a 61. No, 61. Por el valor si verdadero, yo puedo colocar aprobado, por ejemplo. Si ese valor es mayor o igual a 61, va a ser aprobado. Esto siempre en comillas, por favor, siempre en comillas. El asistente automáticamente te lo pone las comillas, ¿no? En aprobado, por ejemplo, yo no puse, pero pasé al otro valor y automáticamente. En el asistente, eso es lo bueno, te lo coloca las comillas, ¿no? Para que no cometas un error. Bien, ahora, si ese valor, en este caso 20, es mayor o igual a 61, si es verdad, esa persona va a aprobar, digamos, la calificación de un alumno. Si esa nota de 20 es mayor o igual a 61, por valor, si verdadero, va a aprobar, y por falso estás reprobado. En este caso estás reprobado, ¿no es cierto? Porque este valor de 20 no es mayor o igual a 61, ¿no? Por ejemplo, yo le coloco 65, lo voy a cambiar y voy a presionar Enter. Acá también va a cambiar nuestra respuesta, ¿no es cierto? Aprobado, en base a nuestra condición que nosotros hemos colocado. Vayamos con I. Para ello, vamos a cambiar nuestros valores por numéricos. Ok. Fórmulas, insertar función. Función I. ¿Qué nos dice la función I? Comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos son verdaderos. Entonces, nos está diciendo que todos los argumentos de nuestra función I que están dentro del paréntesis tienen que ser verdaderos. Aceptar. Valor lógico, por ejemplo 65, lo puedo decir mayor a 15. Valor lógico 2, el 55 acá.
¿no? Valor lógico 2, 55, le puedo decir mayor a 50, ¿no es cierto? Mayor a 50. El otro valor de acá, valor lógico 3, le puedo decir mayor a 40. Entonces, el 65, que está en la B21, ¿es mayor a 15? Sí, se está cumpliendo. 55, que está en la C21, ¿es mayor a 50? Sí, se está cumpliendo. Fíjense acá a la derecha, verdadero, verdadero, nos está marcando. El 45, que está en la celda D21, ¿es mayor a 40? Sí. Entonces, en este caso, todas las condiciones se están cumpliendo. Nos va a lanzar verdadero. Aceptar. Fíjense acá, verdadero. ¿No es cierto? Bien, entonces todas las condiciones tienen que cumplirse. ¿Qué sucede cuando no se cumple? En fórmulas, insertar función, por ejemplo, el 65, ¿es mayor a 100? No. Entonces fíjense acá, falso. Basta con que haya un valor falso para que nos arroje falso. No. Y aceptar, y falso nos está lanzando. Entonces recordemos, todos los argumentos de la función y tienen que ser verdaderos. En la función O ocurre lo siguiente: fórmulas, insertar función. O nos dice comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Ya no es como la función lógica y, que todos los argumentos tenían que ser verdaderos. Acá no, dice si alguno de los argumentos es verdadero, puede devolver verdadero o falso, ¿no es cierto? Entonces, aceptar. Valor lógico, por ejemplo, 65, ¿no? Mayor, es mayor, por ejemplo, a 70. Acá el valor 2 es mayor, por ejemplo, a 65. En este caso, las condiciones no se están cumpliendo. 65, que está en la celda B21, ¿es mayor a 70? No. El 55 es mayor a 65, no. Por ejemplo acá, valor lógico 3, el 45, ¿es menor a 30? O bueno, menor a 40, ¿no? Y todas las funciones no se están cumpliendo. Podemos cambiar acá el signo, por ejemplo, mayor. 45 es mayor a 40, no. Entonces verdadero, ¿no es cierto? Está viendo un verdadero y dos falsos, entonces el resultado va a ser verdadero, ¿no es cierto? Fórmulas, insertar función. Entonces cualquiera, ¿no? Basta con que uno se cumpla de las tres condiciones, verdadero. Si yo lo cambio esto de acá, le digo el 45 es mayor a 30, por ejemplo, ¿no? Nuevamente verdadero. O le puedo decir menor a 30 y falso. Todos son falsos, nadie está cumpliendo. Entonces aceptar me va a lanzar un valor de falso. Entonces de esa manera se trabajan con las funciones en Excel.